Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos amigos. Ay, hoy no estaba tan listo, la neta, al parecer. Mis queridas amigas, y por supuesto, claro que sí, todos ustedes los que están en medio, bienvenidos una vez más a su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y pues bueno, estamos aquí para continuar con esta pieza de la literatura mexicana, Huaychican, con esta pieza blanco-mexicana, deberíamos decir, de la política más mediocre y agachona, del periodismo más patético que hemos tenido. Y hazle como quieras, pinche güero maricón. Entrevistas a modo de la sucesión presidencial en México. La verdad, como análisis histórico de nuestra política, está interesante ver, pues, el descaro, ¿no? Porque además, por ejemplo, hay una polémica por ahí con los libros que hacían nuestros políticos. Porque además, ¿quién crees que los compraban? Pues ellos mismos. Entonces, en este mundo tan irónicamente perfecto en el que vivimos, en el que todo está mal, pues yo ya no tengo nada bueno que decir. Así que continuemos con la lectura. Llegamos a la sucesión de 1982. Gracias a ti por venir. Tal vez porque López Portillo cobró conciencia poco a poco del costo de colocar a un compañero de juventud en Los Pinos, decidió intentarlo. O quizás, y más probablemente, fue perdiendo a sus candidatos amigos en el camino, y al final acabó como Díaz Ordaz, designado a un candidato cuya fortaleza consistía en ser la única carta posible y restante. Todos los demás ya habrían sido descartados por otros motivos. Otra similitud con este precedente es cómo la sensación de engaño permeó todo el proceso. Miguel de la Madrid conquistó la candidatura del PRI en el 81 por varias razones, pero entre ellas destaca la de haber comprendido que si las aves de mal agüero y los heraldos de malas noticias nunca ganan, los portadores de buenas nuevas arrastran una ventaja implícita, a menudo insuperable. La sucesión de José López Portillo aparece como el descarte por excelencia. Así lo será hasta que Ernesto Zedillo arrible a la presidencia, en apariencia por la misma vía, en 1994. Pues no sé si Zedillo haya sido descarte, güey, la neta. El sexenio comienza con 3 corredores en la pista, 2 de largo aliento y uno sin grandes perspectivas de éxito. Carlos Tello y Julio Rodolfo Moctezuma conformaban las cartas de arranque de López Portillo y Pedro Ojeda Paullada. Representaba la opción de la amistad, del afecto y de la lealtad, como señala el propio expresidente. Si hubiera prosperado su peculiar obsesión por el equilibrio de fuerzas, de preferencias y de personas, la inercia institucional había corregido los defectos de los 2 hombres de la economía, fortaleciéndolos enormemente. Al inicio de su mandato, de haber podido insertar a Tello en Hacienda, obligándolo a entenderse con el empresariado y en particular con la banca mexicana, sus ímpetus estatistas, nacionalistas y populares se habrían moderado. A la inversa de enfrentarse Moctezuma con la responsabilidad del gasto en la recién creada Secretaría de Programación y Presupuesto, y por ende, con el drama mexicano de las carencias, la pobreza y la desigualdad, todo ello hubiera mitigado su ortodoxia hacendaria. Al desplazarse Tello hacia el centro y Moctezuma hacia la izquierda, los 2 precandidatos contrarrestaban sus debilidades y le habían permitido a López Portillo organizar una sucesión ordenada, sobre todo en vista de la inhabilitación, de nuevo por impedimentos constitucionales, de los 2 integrantes más poderosos del gabinete, Reyes Heroles en Gobernación y Janco González en los casinos, y Janco González en el Departamento del Distrito Federal. Me da mucha risa cómo
Bueno, no me va a dar risa ya nada, güey. Sin embargo, se perdió el balance desde un principio y las cosas salieron al revés. López Portillo se vio obligado a nombrar al hacendario conservador que era Moctezuma en Hacienda y tuvo que situar a Tello, partidario de un gasto público vigoroso, en la SPP, la dependencia encausadora del gasto. Y el enfrentamiento entre Tello y Moctezuma a propósito del presupuesto de 1978 precipita los acontecimientos. El esquema entero de López Portillo se derrumba antes de cerrar el primer año de gobierno, cuando Carlos Tello presenta su renuncia, y acto seguido, para preservar sus sacrosantos equilibrios, López Portillo le solicita la suya a Julio Rodolfo Moctezuma. Se queda, como él mismo lo reconoce, sin sus dos primeras cartas. Cuando Ricardo García Sáenz, el sustituto de Tello en la SPP, fracasa en el intento de diseñar el Plan Global de Desarrollo, que supuestamente pondría orden a la administración pública y en la planeación económica nacional, se produce un tercer descarte. Para finales de 1980 persisten en la contienda 6 precandidatos factibles, de los cuales solo 2 o 3 son verdaderamente viables. Los 6 son Pedro Ojeda, quien desde un principio figuró entre los elegibles, pero cuyas desventajas personales, políticas, profesionales, chocaban demasiado con las fantasías López portillistas de la grandeza mexicana y de pericia administrativa. Jorge de la Vega Domínguez, cuyo traslado de la gobernatura del estado de Chiapas a la Secretaría de Comercio lo introducía en el gabinete económico, que se convertía cada vez más en el centro neurálgico del gobierno, y le permitía desplegar sus múltiples y versátiles dotes y apoyos políticos. David Ibarra, quien al sustituir a Moctezuma en Hacienda ocupaba la cartera más poderosa entre las contendientes, sin jamás establecer la química adecuada en su relación personal con el presidente. Jorge Díaz Serrano, cuya vieja amistad con López Portillo y aparente magia productiva en Pemex elevaban día a día sus bonos. Miguel de la Madrid, el tercer titular de la SPP, quien logró lo que escapó a sus predecesores, a saber la aceptación, aunque fuera a regañadientes, de un plan aceptado por los demás dependencias interesadas. Y por último, Javier García Paniagua, un extraño personaje cuyo prodigioso ascenso durante el sexenio López Portillista asombra aún a tirios y troyanos y culmina en la presidencia del PRI, en el penúltimo peldaño previo a la primera magistratura. Uno por uno todos fueron saliendo de la lista hasta que al fin le quedaron a López Portillo no más que 1 o 2 fichas, según a quien se prefiera creer. Al igual que en el caso de Díaz Ordaz, el mejor derrotero para comprender el dilema que termina por estremecer al presidente reside en proceder como él, por eliminaciones o por aproximaciones sucesivas. Pedro Ojeda Paullada, compadre de López Portillo, había salido venturoso de una larga aflicción de alcoholismo, pero, en parte por las advertencias de otro amigo exalcohólico, Jorge Díaz Serrano, López Portillo, según varios de sus más cercanos colaboradores, tenía las convicciones de que ese padecimiento era incurable, por lo menos bajo las presiones de la presidencia. En segundo lugar, y tal vez pesaba más esa objeción, Ojeda ostentaba, contrariamente al apotegma porfirista, mucha política y poca administración. No parecía estar compenetrado de la compulsión planificadora del sexenio, ni dominar los temas administrativos, económicos y financieros que pronto devoraron al gobierno. Tampoco logró formar alianzas favorecedoras a su causa en el gabinete, y mostró, en un debate decisivo, una cierta falta de audacia y consistencia que posiblemente lo perjudicó. Tal y como lo señalan las entrevistas de los 2 expresidentes interesados. El ingreso de México al Acuerdo General de Comercio y Aranceles, GATT, consumió buena parte del tiempo y de las pasiones del gabinete. A comienzos de 1980, López Portillo pidió al final de que cada secretario votara, y Ojeda vaciló. Buscó la dirección del viento y actuó con una pizca de oportunismo, viciando de esa manera el procedimiento escogido por el presidente. ¡Huevos! En las palabras de José Ramón López Portillo, bendito nepotismo, quien mantuvo excelentes relaciones con el secretario de Trabajo, Ojeda me explicó que él simpatizaba con la entrada al GATT y que su posición importaba para lograr un equilibrio entre los que estaban a favor y en contra, pero que antes de la reunión del gabinete económico en la que se tomaría la decisión, su lectura de la correlación de fuerzas lo hizo cambiar de posición, inclinando la balanza en contra. Su lectura de la correlación de fuerzas, no tuvo nada que ver ningún depósito económico ni ninguna situación así, porque ellos son buenísimos para medir la situación de fuerzas, güey.
Yo no sé si soy muy hater, muy odiador, o de veras piensan que somos muy pendejos. Yo creo que es la segunda. López Portillo detectó perfectamente quiénes ajustaron sus posturas para complacerlo y desconfió de las convicciones, sinceridad o firmeza de quienes así se comportaron. Ojeda Paullada fue uno de ellos. Y por último, en la opinión de Porfirio Muñoz Ledo, a propósito de sí mismo. Pero el principio podía resultar aplicable, en menor medida a Ojeda. Después de tantos litigios con el expresidente, López Portillo se mosqueó con cualquiera que conservara contacto con Echeverría. Ojeda había sido procurador durante el régimen anterior y mollista de hueso colorado. Por todas estas razones, Pedro Ojeda Paullada, a pesar de su estrecha amistad con el presidente, y aunque más adelante fuera comisionado como segundo relevo del candidato, no accedió al puesto más codiciado de la política mexicana. Como su amigo, Mario Moya, tenía todo para ser presidente, casi lo fue, pero el sistema le fue ingrato, disfuncional o injusto. Yo creo que el sistema funciona muy bien, así de huevos. Creo que el sistema está perfectamente diseñado para funcionar como funciona y funciona muy bien. Tan funciona bien que nos tiene peleándonos a nosotros por quién es más pendejo o más pobre, güey. Algo semejante sucedió con Jorge de la Vega Domínguez, el político chiapaneco reconocido en ocasiones como afín a Carlos Janco González. Carlos Janco González es el de los calientes. Si bien su dependencia había llevado a cabo todas las negociaciones de protocolo de adhesión al GATT y por lo tanto era institucionalmente favorable a la entrada, de la Vega le cedió la voz cantante en las discusiones internas a su subsecretario de Comercio Exterior, Héctor Hernández. A López Portillo no le gustó la falta de definición de la Vega. Según José Ramón López Portillo, bendito nepotismo, el de Comitán de Domínguez no agarró vuelo en la lucha por la entrada del GATT. No lo echó suficientemente por este proyecto. Dejó que Héctor Hernández diera la lucha por él, porque no sabía cuál era la posición del presidente. Entrar al GATT o no, pensó, si yo lucho por entrar y él no quiere, ya quemé mis posibilidades. No le puedo adivinar el pensamiento a López Portillo, ya que el presidente no fijó su parecer hasta el final. Días antes del anuncio de la decisión, de acuerdo con que sus colaboradores más cercanos, López Portillo concluyó que de la Vega, por ser demasiado cuidadoso, le echaría la culpa de todo al predecesor si las cosas le salían mal. Así aconteció la realidad. Pero no fue de la Vega el autor del vituperio contra López Portillo. Fue el ungido Miguel de la Madrid. Si a su cautela congénita agregamos una cierta inhibición intelectual inspirada en el gabinete económico por Ibarra y Orteiza, comprenderemos parte de las razones de su derrota. Huelga decir que el propio de la Vega ofrece una explicación diferente. Se basa en su pragmatismo y realismo políticos, aunque muchos factores abonaban a su favor. Edad, cercanía a grupos políticos importantes, habilidad política, competencia administrativa. Su puesto le jugaba las contras, así lo recuerda él. La Secretaría de Comercio no tenía instrumentos reales para controlar los precios. La inflación crecía incontrolable y el desgaste personal era una consecuencia ineludible. Pensar en ser candidato elegible del PRI resultaba ilusorio, y mucho más a la luz del nuevo perfil del candidato que en aquel momento necesitaba el país. A mis amigos les comentaba que por mi conocimiento del presidente López Portillo, así como por su experiencia política, veía con claridad mis limitaciones. Se podía añadir que su cercanía con Hank, justamente, tal vez, lo perjudicó a ojos de quien como López Portillo, de alguien como López Portillo, quien recurrió al profesor para manejar el Distrito Federal y forjó una estrecha y larga amistad con él, pero no necesariamente lo hubiera colocado tan cerca del poder como habría acontecido de arribar Jorge de la Vega a la presidencia. Janco González, por cierto, bueno, su hijo fue, me acuerdo, güey, no tiene mucho, tendrá como 12 años, alcalde o presidente municipal de Tijuana 2 veces, güey, seguidas. No me creas, búscalo. Una multiplicidad de factores explica también la eliminación de David Ibarra de la contienda. En una fecha difícil de precisar, el secretario de Hacienda permitió la agudización de 2 rasgos de su personalidad. A la postre. Esa es la frase que te digo que utilizan mucho tus influencers favoritos, güey. A la postre. A la postre, intolerables para López Portillo. Al final, lo sepultaron políticamente.
En primer término, su innegable capacidad intelectual tendía a ser percibida como, y en ocasiones a transformarse en, una arrogancia insensible o irreverente, la cual podría resultar irrespetuosa o francamente odiosa para un hombre como López Portillo, a la vez jactancioso de su propio calibre intelectual y cultural, y consciente de sus deficiencias de formación en materia económica. Peor aún, Ibarra exigía a los gallos de López Portillo, poniendo en evidencia su ineptitud técnica o retórica. Le salió el tiro por la culata, por no gozar de una vieja amistad con el presidente Ibarra. Quizás desestima el papel del orgullo en el carácter de su jefe, y por haber llegado tarde a la política, como el propio López Portillo. Tal vez carecía de los modales y mañas indispensables para moverse en aguas tan infestadas y oscuras como las del gabinete económico, las columnas de prensa y la sucesión presidencial en su conjunto. La falta de química con el presidente se constituyó en un factor crucial en la caída de David Ibarra, que desde otros puntos de vista reunía la mayoría de los requisitos mencionados por el mismo primer mandatario para sucederlo. El propio Ibarra reconoce hoy que en el sentido real no estaba en la jugada, porque no estaba en el corazón de López Portillo. Probablemente sí lo estuvo, hasta que, hacia finales de 1980, la economía inició su acercamiento al desfiladero. Si recurrimos a la jerga pugilística de años atrás, Ibarra quizás era, kilo por kilo, y desde la perspectiva del destino del país, el candidato idóneo, pero bajo las reglas del juego de aquel entonces, resultó ser un pésimo competidor. Qué pendejo. En segundo lugar, el queretano deja entrever en ocasiones un agudo espíritu de contradicción ligeramente pesimista, lo cual lo vuelve un estupendo conversador e interlocutor intelectual, convirtiéndolo simultáneamente, sin embargo, en un personaje incómodo dentro de un ámbito engolado o beato, como suele ser un gabinete poblado por personajes pagados de sí mismos y deseosos de encontrarle la mejor cara a las cosas. Por lo menos hay que reconocerle que en este proceso del libro, pero no, en esta parte del libro está siendo mucho más honesto y está tirando 2-3 verdades muy interesantes, güey. Manuel Bartlett, ya para entonces asesor político de Miguel de la Madrid y virtual coordinador político de Supercampaña, proporciona una visión alternativa, ligeramente autojustificatoria. Ibarra nunca quiso darle un contenido político a su candidatura, ni a su discurso. Desde sus comparecencias en la Cámara de Diputados hasta sus apariciones en los medios, se mantuvo en la ortodoxia de la economía, en la ortodoxia de economista. El exsecretario de Hacienda tiene evidentemente una explicación distinta de los motivos por los cuales fue descalificado. Según él, 2 factores contribuyeron a su descalabro: la política palaciega y las consideraciones personales, y el ser predicador de tormentas en ciernes. La primera razón ofrecida por Ibarra es la menos sustantiva, pero tal vez la más crucial. López Portillo escoge a Miguel de la Madrid porque cree que sabe de economía, porque garantiza la carrera política de su hijo, porque va a proteger a Rosaluz, a Orteiza, a Margarita, su hermana, y porque la familia también la apoya. García Paniagua era solo el second best de Margarita. ¿Ves por qué te digo que bendito nepotismo? Salud, güey. ¡Ting! Y lo que me parece triste, impresionante, güey, increíble, es que el nacimiento de la famosa ultraderecha, güey, otra vez es porque no sabes estas cosas. O sea, son estos pendejos hoy con otro color, hoy con un logo nuevo, hoy con otro uniforme, hoy con más botox en la cara que cualquiera de mis ex viejas, güey, diciéndote que hay nepotismo en el gobierno, güey, diciéndote que hay corrupción en el gobierno. O sea, ¿cómo te lo puedo explicar, güey? Con todo respeto, ¿no?, a las niñas de OnlyFans, pero es como si Kareli Ruiz se quejara de la prostitución, güey. O sea, no mames. La explicación se antoja esquemática, pero refleja ciertas verdades. El hecho es que, en efecto, por lo menos de los 2-3 personajes citados, José Ramón y Orteiza, efectivamente apoyaron a de la Madrid. Rosaluz tal vez se cuidó más o reconoce menos. Hoy se limita a decir que también pensaba que era el menos malo, pero la verdad es que no tenía candidato. Pero fungió durante casi 2 años como subsecretaria de Evaluación con de la Madrid,
Para López Portillo, resultaba lógico descontar de la buena relación de trabajo entre la subalterna y el secretario, sentar a las bases para una futura e igualmente estrecha colaboración. En cuanto a la objeción simplista de acuerdo con la cual un presidente de México no puede decidir algo tan trascendente para el país a partir de criterios tan frívolos y mezquinos, pasa por alto la mecánica ya descrita del círculo del palacio y del fiel de la balanza. Por supuesto que ni Orteiza o José Ramón, ni Rosaluz Alegría desfilaron delante del presidente recomendando por unanimidad a de la Madrid. Tampoco ignoraba López Portillo las simpatías, de sentimientos y esperanzas que albergaban sus allegados más íntimos. Como todo el mundo, el mecanismo es diferente. Consiste en la manera de presentar la información, de organizar la agenda, de avalar determinadas tesis, de apoyar ciertos argumentos, de iluminarle el camino a quien nunca pierde la vista, pero cuya mirada se empeña conforme se acerca el momento de la entrega real del poder. La segunda explicación sugerida por Ibarra es más de fondo y empieza a acercarnos al meollo de la sucesión del 82. Tanto su naturaleza como su sentido de responsabilidad y lucidez económicas condujeron al titular de las finanzas a pronosticarle a López Portillo, desde mediados de 1980, un sobrecalentamiento de la economía mexicana. Además, las paralizantes divisiones imperantes en el gabinete económico obstaculizaban un sano proceso de toma de decisiones. Para Ibarra, la única solución consistía en el nombramiento de una especie de zar económico plenipotenciario. López Portillo atendió la conclusión y no la premisa. Descalificó el análisis de Ibarra, atribuyéndolo a sus ambiciones personales. Conquistar el mando de la política económica y presidencial, volverse indispensable y, por ende, el mejor candidato. Ambas sospechas de López Portillo revestían cierto fundamento. Al fin y al cabo, esas eran las reglas del juego, junto con la consecuencia ineluctable de haber escindido el gasto público de los ingresos federales a través de la creación de la SPP en 1977. Pero el diagnóstico de Ibarra permanecía válido, a tal punto que López Portillo apuntaría en su diario a finales del 81 lo siguiente: 1981 terminará con un déficit de 715,000 millones de pesos. Yo, desconcertado, no lo podía creer. Ibarra sonriente contestaba: ¿qué tal? Se lo dije. La infinita soberbia que se apoderó de López Portillo en esos años de éxito, tan fugaz como deslumbrante, contribuyó a su incredulidad. Lo cegó y lo ensordeció e inhibió en el uso de sus considerables facultades analíticas, psicológicas e históricas. Transformó a un hombre dotado y sensible en un Quetzalcóatl errático y beático ante sus propios triunfos. Ah, cabrón. ¿Cómo te transformas en un Quetzalcóatl errático ante tus propios triunfos, güey? ¿Viste la cantidad de autocontrol que acabo de ejercer sobre mí mismo, güey? Como veremos, y como lo reconoce a medias y con tirabuzón López Portillo en su entrevista, el desconcierto y el error no fueron gratuitos. Como durante la entrevista es bien cometruza, güey, y bien lame huevos y bien puto y no los enfrenta. Y a ver, ¿por qué no le hizo estas preguntas en la entrevista, güey? ¿Por qué no lo enfrentó? ¿Por qué no lo incomodó, güey? Y ya, y sí, ahorita ya que no hay nadie que me puedo desahogar, lo escribo, ¿no? Típico panista, güey. Ibarra se ubicó en una minoría de uno en el gabinete, contra el optimismo y el entusiasmo de sus rivales: Miguel de la Madrid, Jorge de la Vega y García Paniagua, y contra los análisis autocomplacientes de quienes debieron apoyarlo: José Andrés de Oteiza, el joven e influyente secretario del Patrimonio y Fomento Industrial, que contaba con el afecto de López Portillo y con la ventaja de no ser presidenciable por impedimento constitucional; Rafael Izquierdo, el mal nombrado asesor presidencial, Gustavo Romero Colbeck, quien, al igual que Oteiza, encerraba mayor afinidad ideológica por Ibarra que por de la Madrid, pero prefirió jurar la carta de la alianza personal. Fíjate cómo son puros apellidos europeos, güey. Y por José Ramón López Portillo, su hijo, que siguió una trayectoria ambigua en todo el proceso. Bendito nepotismo.
Con todos ellos en su contra, el emisario del mal se vio irremediablemente condenado a la derrota, sin cuartel, sin apelación, sin salida. En la opinión de Ibarra, López Portillo lo descartó justamente por pesimista, por advertir contra las tensiones inflacionarias que una economía sobrecalentada acumulaba paulatinamente, y contra las presiones deficitarias a las cuentas públicas y externas que a su vez alimentaban la inflación. Desde antes, Ibarra se había opuesto a las metas de crecimiento maximalistas, superiores al 10% anual, formuladas por José Andrés de Orteiza. Hacienda, en voz de Ibarra, prefería fijar un objetivo cercano al 6%. A partir de finales de 1980, los desequilibrios, externo y fiscal, comenzaron a tensionar las finanzas públicas, e Ibarra, en lugar de disimular los nubarrones en el horizonte, los apunta con tono y mirada melodramática. Cierto es que en parte se trataba de una táctica sucesoria. Consistía en pintar un panorama sobrecogedor, cuyo manejo y despejamiento descansaban exclusivamente en la entrega del poder al autor del diagnóstico. El propio secretario de Hacienda, quien debía recibir la encomienda presidencial de coordinar la política económica en su conjunto, López Portillo, como comenta su hijo, interpretó este afán de Ibarra como un reflejo de sus ambiciones presidenciales y lo desechó. Las cifras de 1980 tendían a validar el escepticismo de Ibarra, sin llegar a corroborarlas del todo. El déficit fiscal alcanzó 7.5 del PIB, duplicando un pronóstico de la mitad. El déficit en cuenta corriente sumó 7.000 millones de dólares, en vez de los 3.000 millones previstos. Nada del otro mundo, pero sí una señal de alarma. Hacia mediados de 1981 sobrevino el inicio de la crisis económica de fin de sexenio, precipitada por el alza de las tasas de interés mundiales, desatada, a su vez, por las políticas monetarias restrictivas puestas en práctica por Paul Volcker de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y una caída en los precios del petróleo, de menos del 10% en relación con los precios existentes, pero percibida en México como una debacle. Jorge Díaz Serrano trató de ajustar los precios mexicanos a la baja para evitar la pérdida de mercados, pero procedió sin consultar al gabinete económico, descuido que en esta ocasión le costó la dirección de Pemex y, tal vez, la presidencia de la República. Fue en este trance que Miguel de la Madrid se ganó el premio mayor. Simultáneamente se produce lo que por fin, 16 años más tarde, López Portillo accedió a llamar un engaño y que algunos de sus colaboradores denominan traición. ¡A su madre, güey! Todo por el pinche poder, güey. Y todo para que no hagan nada, o sea, ¿te das cuenta? Eso es lo peor, güey. Todavía dijeras, bueno, güey, se la rifaron bien machín, la neta. O sea, murieron en la raya, güey. Hicieron unas pendejadas bien locas, güey. Pero no, güey, o sea... A mí, ¿sabes qué me sorprende mucho, güey? Que según vivimos en el futuro y según somos el pináculo de la cadena alimenticia, güey, somos la pura verga nosotros. Y no mames, hacían más en el pasado con piedras y palos, güey. O sea, ¿dónde están nuestras pirámides? A ver, ¿dónde están nuestras esfinges, güey? ¿Dónde está lo que vamos a dejar nosotros como sociedad, güey? Te espero. O sea, te espero a que me contestes, güey. ¿En dónde está, güey? ¿En tu Instagram? ¿En dónde está, güey? ¿En tu Telegram? ¿En dónde está en tu OnlyFans? ¿En tu LinkedIn, pendejo? ¿En dónde está, güey? ¿En tu canal de YouTube? O sea, ¿sí me entiendes? ¿Dónde está lo que vamos a dejar nosotros como humanidad, güey? No existe, porque no vamos a dejar nada, güey. Esa es la realidad de las cosas. Esa es la realidad de la sociedad en la que vives, pinche mediocre, güey. La salida de Díaz Serranos encierra aún enigmas de orígenes misteriosos. Dos de los colaboradores más cercanos del presidente, Rosa Luz Alegría y José Antonio Ugarte, el coordinador de asesores en Los Pinos, insisten formalmente en el que antes de su debacle, la candidatura era suya. Según Rosa Luz, el verdadero candidato de López Portillo era Díaz Serrano. Cuando lo saca para empezar a ver cómo lo ven, le cortan la cabeza. Él realizó la gran hazaña de su administración. La relación personal con él era más intensa. Como amigos, le tenía una gran confianza. El que llevaba la voz cantante en el gabinete económico era Díaz Serrano. Ugarte afirma, categórico: si no se caen los precios del petróleo, no tengo ninguna duda de que hubiera sido Jorge Díaz Serrano. El hijo del presidente matiza su postura y detecta aún mayor número de engorros al respecto, pero no contradice la evaluación de los dos allegados anteriores. Si era un candidato real, con una serie de limitaciones de entrada, poca experiencia en el sector público, poco contacto con la élite política, poca exposición con el PRI, una serie de conflictos constantes con sus colegas, una situación familiar un tanto difícil, los problemas de comunicación no necesariamente claros,
A ello se había sumado la advertencia que el propio Díaz Serrano había compartido con su amigo y jefe. Él también arrastraba antecedentes de alcoholismo. Yo creo que no hay político que no arrastre vicios, y por eso los ponen como políticos, güey, porque al final necesitan tener cola que les pisen para que se las puedan jalar. La discusión sobre la viabilidad de Jorge Díaz Serrano resulta en todo caso ociosa, ya que en junio del 81, por haber actuado unilateralmente, sin consultar al gabinete económico o por convertirse en el chivo expiatorio de un cambio de opinión de López Portillo, se ve obligado a renunciar. El propio hijo del primer mandatario no arriba a una conclusión al respecto en su tesis. O sea, su tesis se trata sobre su papi, güey. Y se sienten tan chingones, güey. Ay, 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 ay. Bendito nepotismo. Formula las dos eventualidades: acción unilateral o confusión malentendido. Marcha atrás de su padre. Tanto Ugarte como José Ramón López Portillo rechazan la idea según la cual Oteiza organizó una especie de fronda en el gabinete económico para derrocar a Díaz Serrano y cerrarle el paso a la presidencia, aunque a Rosaluz Alegría sugiere precisamente esta hipótesis. Los dos familiares del presidente opinan que el poderoso secretario de Patrimonio no valoraba las perspectivas sucesorias de Díaz Serrano y por tanto no necesitaba montar una operación de sabotaje. Rosaluz conserva la impresión contraria. El hecho es que Díaz Serrano cae, ante todo, por motivos burocráticos, no de sustancia. Los acontecimientos le dieron la razón en lo tocante a los precios, aunque, como lamenta David Ibarra, gastaba demasiado. Por ejemplo, en el edificio de Pemex, en la hechura del gasoducto y en el desarrollo de los yacimientos de Chicontepec, y no generaba ahorro. Por ello y por los excesos de gasto de Pemex, en la campaña personal de su director, después del discurso de Mesa Pasarela de Hermosillo, fue que Ibarra participó igualmente en su linchamiento en el gabinete económico. Y el hecho es, también, que el candidato favorecido por Oteiza, Miguel de la Madrid, sale fortalecido de la crisis veraniega de 1981. Solo deberá vencer a un rival restante. Se trata de un adversario temible por sus características personales, pero fácilmente vencible a la luz de sus atributos políticos. Javier García Paniagua. Me encanta su apellido, güey. Porque a cuántos de ustedes no se los traen a pan y agua y ya se les acabó el pan, el agua y se los traen a pura verga. La secuencia de junio y septiembre del 81 sirve para matizar la tesis de la sucesión por descarte. Cuando se produce un proceso sucesorio de esta naturaleza, el ganador siempre contribuye en alguna medida a crear una situación en la que la única carta disponible es justamente él. En otras palabras, la eliminación de los demás nunca es inocente, y el vencedor no debe su sobrevivencia exclusivamente a factores aleatorios. Si Díaz Ordaz no tuvo más remedio que seleccionar a Luis Echeverría, ello obedeció en parte a las maniobras del secretario de Gobernación para descalificar a otros candidatos, y en parte a que algunas opciones, Reyes Heroles, por ejemplo, no prosperaron por motivos ciertamente ajenos a la intriga echeverrista. Asimismo, si al final Miguel de la Madrid permanece como el único candidato viable, o acompañado únicamente de un rival inverosímil, ello se explica por las circunstancias de la sucesión. La salida prematura de Tello y Moctezuma, los diversos factores de carácter de Ibarra, de la Vega y Ojeda, pero también por la intervención del propio de la Madrid. En el caso de la caída de Díaz Serrano, aun concediendo que Oteiza no lo derrocó, como parte de un gran y maquiavélica maquinación para abrirle el camino a de la Madrid, la radical ausencia de defensores del director de Pemex en el gabinete económico no solo selló el destino de Díaz Serrano, sino que fue claramente producto de la confabulación sucesoria. Resulta especialmente flagrante el comportamiento de la Madrid, Ibarra y de la Vega. Los tres sabían perfectamente que la insólita postura de Oteiza, de sostener los precios del petróleo a toda costa, amenazó a los franceses con suspenderles el contrato del metro de la Ciudad de México, en plena negociación secreta de la declaración franco-mexicana sobre El Salvador, si no levantaban petróleo mexicano a la tarifa anterior. Era aberrante, y que más allá de su arrogancia e insubordinación, Díaz Serrano tenía razón. Nadie lo defendió, porque su descalabro dejaba a uno menos en la pista,
Y sí, como muchos sospechaban, López Portillo autorizó inicialmente el rescate de precios, para luego recular e indignarle la responsabilidad a Díaz Serrano. El único culpable de la flacura cada vez más visible de la caballada fue justamente el arriero. En su engreimiento comprensible pero preñado de consecuencias pavorosas para el país, el presidente se ensimismaba de día en día. Díaz Serrano pagó los platos rotos de su amigo. Por eso dicen que vendían al país, güey. O sea, ¿por qué chingados el metro de la Ciudad de México lo estaba haciendo una empresa francesa? O sea, ¿que no había constructoras mexicanas o qué, güey? Y tal vez por eso no hay cosas, güey. Porque al final hay una generación, la mía, güey, ahí sí te puedo decir, a mi generación la educaron, güey, para pensar que era mejor ser cualquier cosa que mexicano. Y cantidad de mis cuates, conocidos, amigos, gente que estudió conmigo, güey, su sueño siempre fue ese, irse a estudiar a otro lado porque aquí no había oportunidades. Qué bueno que se fueron, güey, la neta. Porque este país necesita gente de huevos que no se raje. Entonces, esa es la realidad, güey. Y aquí está, ¿no? En esta tiradera, ¿cuántas cosas no hemos aprendido, güey? Creo que está mucho más interesante, la verdad, mi estimadísimo Gutman. Jorge Gutman Castañeda. No te cuelgues del apellido de los demás, hijo, neta, güey. Eso es muy bajo de tu parte, güey. Pero mi estimadísimo Gutman, creo que la segunda parte de tu libro está más interesante que todo el amehuevismo presidencial que hiciste en la primera. Digo. No sé dónde me quedé por andar de hater como siempre. Los incidentes de junio y julio impactan la sucesión de una manera adicional, quizás de mayor envergadura que la simple renuncia de Díaz Serrano. Ciertamente, López Portillo perdió una carta más, pero la pérdida de su amigo también marcó el inicio de del declive de su administración. Perdón. Y el de su desesperación frente a la inexorable tragedia griega que comenzaba a envolverlo. De ahí, su renuencia creciente a escuchar malas noticias y su propensión cada vez mayor a dejarse persuadir por informes optimistas y en el fondo ilusos. El desplome de los precios del petróleo y el alza de las tasas de interés trastocaron los equilibrios fiscales. Era preciso rehacer las cuentas de 1981 para determinar el monto del déficit fiscal. Era para calcular la magnitud del consiguiente ajuste del gasto y de los ingresos. Dos factores contribuyeron a condensar la última etapa real de la sucesión presidencial en este proceso de definición de cifras y de consecuencias fiscales. La anterior división en dos de la Secretaría de Hacienda, que engendró un aparato bicéfalo de generación de números para el gobierno, y la sustitución desde 1979 de José Antonio Ugarte por Carlos Salinas de Gortari en el Secretariado Técnico del Gabinete Económico. A lo largo del verano del 81, las dos secretarías, pero en realidad detrás de ellas dos precandidatos, Ibarra ya virtualmente eliminado, pero por ello más comprometido con una posición de rigor, como dice Rosaluz Alegría. El único que se atreve a sacar la carota es Ibarra. Los demás mejor no se meten porque las patadas estaban muy fuertes. Y de la Madrid, cada vez menos involucrado en el detalle de los números y terriblemente consciente del peligro de deprimir a López Portillo, se enfrentaron empuñando las armas de la estadística, de la ilusión y del engaño. Como siempre. Imagínate que solo me tuviera que dedicar a esto, güey, estaría padrísimo, carnal. Perdón. Estaba pensando en voz alta. La secuencia de entrega de cifras expuesta por José Ramón López Portillo, partidario de De la Madrid, conviene recordarlo, es demoledora. En la primera reunión del Gabinete Económico, dedicada a esta discusión, el 21 de agosto, la Secretaría de Programación y Presupuesto, SPP, presenta una estimación del déficit para el 81 de 490,000 millones de pesos, un aumento moderado en relación con las previsiones anteriores. 3 días después, el secretario técnico del Gabinete Económico, Carlos Salinas, también director de la política económica de la SPP, propuso una cifra de 530,000 millones, más o menos lo mismo. Secretaría de Programación y Presupuesto ya había argumentado que un leve recorte del 4% en el gasto público bastaría para mantener el déficit bajo control y para absorber la reducción de ingresos procedente de la baja de petróleo.
Hacienda, por su parte, vaticinó desde agosto un déficit de 640.000 millones. Por ello recomendaba una poda superior y una devaluación de la moneda que, aunada a un ajuste del gasto y una alza en las tasas de interés internas, permitiría equilibrar la situación. CEPAFIN y SPP se opusieron, arguyendo que el déficit no se dispararía tanto y que una devaluación solo atizaría la hoguera inflacionaria. El Banco de México tendía a compartir las estimaciones de Hacienda, sin pelear por ellas con vigor excesivo. A principios de septiembre, SPP revisó sus estimaciones a la alza, alcanzando ahora 594.000 millones de pesos. Para mediados de octubre, la dependencia de donde salió el candidato predijo un déficit para el año de 642.000 millones, igual a la cifra propuesta por Hacienda 2 meses antes. A finales de octubre, la Secretaría de Programación volvió a ajustar sus números, fijando el déficit en 761.000 millones, un aumento de 277.000 millones, o 56% en 45 días. El año cerró con un déficit de 866.000 millones de pesos. Entre tanto, el 22 de septiembre, el secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid, fue lanzado como candidato del PRI a la presidencia de la República. Acontecimiento en alguna medida inconcebible, en un contexto de recesión inminente, de desajuste brutal de las cuentas internas y externas y de manipulación de los números. No. Ay. No sé si me emperra más leerlo, haberlo vivido o saber que no estamos haciendo nada al respecto. ¿Hubo mala fe? Me impresiona, güey, que un libro tan gordo tenga tantas referencias a una tesis tan pendeja, güey. En su tesis, José Ramón López Portillo cita un razonamiento atribuido a Carlos Basdrech del Banco de México y de Pedro Aspe y Javier Agala de Hacienda, quienes sostuvieron que la CSPP solo incluyó cifras hasta el mes de abril de ese año, lo cual permitió llegar a una estimación del déficit promedio mensual para el resto del año de 35.000 millones de pesos. La cifra para la segunda mitad se derivaba de una extrapolación indebida de esos 35.000 millones al mes. Aducen que dicha magnitud se antojaba totalmente irreal. Todos sabían que el gasto se desbocaba en los últimos meses del 5º año de gobierno, el año de la sucesión, justamente. O sea, la menciona la tesis como si fuera ¿qué, güey? O sea, solo es una pinche tesis universitaria que escribió el hijo de un presidente, güey. O sea, eso no lo vuelve especial, la neta. Así. Pero bueno. Uno de los más elevados costos del mecanismo sucesorio mexicano ha residido, más bien debería de decir, uno de los más elevados costos del mecanismo sucesorio priista ha residido en la proclividad a imponerle su propio ritmo al ciclo económico, aunque sí bien podría ser el mexicano, ¿verdad? La dinámica del gasto público desbordado al final de un sexenio y de austeridad presupuestal al inicio del siguiente, en una economía aún hoy tremendamente sensible a la acción estatal, es un fenómeno bien conocido de la política mexicana. En un reciente estudio confidencial, el Banco Mundial concluye: el año electoral y el año anterior a las elecciones casi siempre exhiben a una tasa de crecimiento del PIB significativamente superior a la del año posterior a la elección. De hecho, ese patrón de comportamiento se comprueba en cada una de las 8 elecciones presidenciales celebradas desde 1950, salvo una, la elección del 88. La probabilidad de que esta recurrencia constituya una mera coincidencia es cercana a cero. De la Madrid, Salinas y el equipo de Secretaría de Programación y Presupuesto experimentarían ellos mismos los estragos de la excepción del 88, pero resulta dudosa por lo menos su ignorancia, empírica o conceptual, de esta tendencia estable y duradera de la economía mexicana. De todo ello se deriva la eventualidad creíble de la manipulación de las cifras por la SPP. Probablemente de origen político sucesorio, la motivación era sencilla: de haberse producido un consenso en el seno del Gabinete Económico desde el mes de julio sobre las dimensiones reales del déficit y de haberse acordado un ajuste compatible con dichas dimensiones. En primer término, la dependencia, responsable del recorte, hubiera sufrido un desgaste monumental ante otras secretarías, gobernadores, empresas paraestatales, etc. Esa dependencia era, obviamente, la Secretaría de Programación y Presupuesto. En segundo lugar, al haber surgido tal consenso, el papel de Casandra de David Ibarra se habría desvanecido,
O bien, Miguel de la Madrid pasaba a engrosar también las filas de los pesimistas y compartía la suerte de Ibarra, o bien se revaloraba el análisis de Hacienda y se volvía a abrir el juego sucesorio. En tercer lugar, un consenso sobre el déficit y los recortes hubiera implicado también un consenso sobre el imperativo de devaluar la moneda, una medida contraria a las perspectivas de Ibarra, pero también de la Madrid. A la luz de los acontecimientos que vendrían y de las opciones al alcance de López Portillo, es plausible descartar una manipulación de las cifras por parte de la SPP y del Secretariado Técnico del Gabinete Económico para asegurar la candidatura de Miguel de la Madrid. No se trata únicamente de una postura abstracta, como lo que somete a consideración José Ramón López Portillo en su tesis de doctorado. Bendito nepotismo, o sea, güey, chúpasela y vuélvesela a chupar, güey. O sea, lo has mencionado más que a nadie como referencia en tu libro, güey. Solo es una tesis que hizo el hijo de un presidente, o sea, no es especial ese pendejo, güey. Los secretarios de Estado tienden a retener información y a manipular los argumentos a su favor. Los precandidatos, especialmente en un año político, tratan de proteger sus aspiraciones y relaciones clientelares a la medida de lo posible. Por lo tanto, a pesar del inmenso poder del presidente, puede verse privado de información confiable y de la lealtad de los miembros del gabinete. Puede terminar envuelto en un proceso de engaño e incertidumbre. El presidente de México es el hombre mejor informado del país mientras no suceda lo contrario. Es decir, mientras sus fuentes de información no se sequen o se cieguen, y mientras las instituciones que lo respaldan no sucumban a las tentaciones de apostarle al futuro en vez del presente. Los colaboradores del presidente de México suelen figurar, en un tiempo largo a esta parte, entre los funcionarios más competentes y honrados de América Latina. ¡Chinga tu madre! Hasta el instante en el que les pica el mosco sucesorio y se transforman en políticos, desplazándose entonces en un terreno de juego con reglas claras, pero tortuosas y perversas. Todo político se ve tentado por la oportunidad de subordinar sus posturas de fondo a ambiciones personales. El oportunismo consiste, justamente, en eso, y no lo inventamos en México. Pero en un sistema más abierto, donde las fuerzas políticas reales se dispersan más y gozan de mayor autonomía, los límites al oportunismo parecen más estrechos e infranqueables. La prensa, la oposición, la historia, el futuro, las instituciones, etc. Sí, claro, güey. Como si todas esas instituciones no las hubieran puesto ustedes, pendejos. Todas estas fuentes de poder forman parte de las etapas incontrolables por las que es preciso transitar para alcanzar la cima. Echaleganismo. Las consideraciones personales cuentan, pero revisten una importancia secundaria. En el sistema mexicano, en cambio, si bien fuerzas de acotación como las recién mencionadas existen y operan, se ven opacadas por la trascendencia suprema de la midara del factotum. Él se torna en el objeto de todas las seducciones y de todas las ilusiones, de todas las actuaciones, en una de las más irónicas y fascinantes paradojas del mecanismo sucesorio. Al instante de mayor poder del presidente es también el momento de su ceguera máxima. La suma expresión de su poderío consiste en la imposición del sucesor de su agrado. Pero este acto, culminación de años de preparativos, de empeños, de artes y mañas, se consuma en la noche más oscura de su vida, cuando nada ni nadie ilumina el camino, ni los escollos por venir. El drama homosexual que es la política de México, güey. El aspirante a elegido. ¿Ves? Escucha. El seductor. Sabe que no todas las trampas y trucos funcionan. Entre otros resbalones fatales, figuran ser descubierto en una treta, exhibir en exceso las ansias de engañar o las ganas de ganar, e invalidar los argumentos propios a ojos del elector, al enderezarlos con una ambición desmedida. Bajo estas condiciones se requiere, o bien de una gran insensibilidad, o de un temperamento de kamikaze, para no ajustar las posturas de fondo a los intereses personales. A la inversa, resulta irresistible la tentación. Primero, de alinear la postura de fondo con la personal, y segundo, de convencerse a uno mismo del origen altruista de la postura propia. Me opuse a una devaluación porque no le convenía al país, no porque me inhabilitaba como precandidato. Parece difícil creer que errores garrafales como los enumerados en la estimación del déficit hayan sido cometidos por inadvertencia o por falta de información. Aterra que decisiones de enorme trascendencia para el país se hayan pospuesto,
en este caso de julio de 1981 a febrero del 82, debido a la ausencia de cálculos confiables y certeros sobre la magnitud de la tempestad económica a punto de azotar al país, y que dicha ausencia a su vez correspondió a una astucia sucesoria consciente, osada e irresponsable por parte del ganador de la contienda de 1981. La racionalización interna es más que factible, casi segura. A ojos de sus partidarios, la dependencia a cargo de Miguel de la Madrid no se opuso a una devaluación, ni subestimó deliberadamente la dimensión del hoyo fiscal de la Federación, para lograr la candidatura de su titular. Opinó que una devaluación no era conveniente y participó de una confusión explicable por las prisas y presiones en relación con el déficit, lo cual, en efecto, condujo a la candidatura de la Madrid. Ahora bien, los funcionarios, principalmente Carlos Salinas, José Córdoba y Francisco Rojas, de la SPP, no fueron inconscientes y las consecuencias de sus actos no desaparecen por ignorarlas. El multicitado doctorante de Oxford apunta, en una elíptica cita. Es que ve cómo lo mama, güey. O sea, me da coraje eso porque te presentan a ti un pendejo como si fuera realmente un intelectual, güey. Y lo único que hizo es ser hijo de un presidente, estar en un gabinete cooptado por el nepotismo y después tener a un pinche periodista lamehuevos, güey, citándolo en un libro. Eso es lo único que ha hecho en su perra vida ese güey. En una elíptica nota a pie de página que tanto a su padre como José Andrés de Orteiza reconocieron en sendas entrevistas en 1990, que de haber dispuesto de estimaciones confiables en julio y agosto del 81, hubieran impuesto recortes presupuestales draconianos y una devaluación de la moneda. A toro pasado todo es más fácil, por supuesto. Hoy se conocen las consecuencias de haber demorado la aplicación de medidas rigurosas. La inversa es inigualmente válida. De haberse procedido de otra manera, el país habría librado el temporal con mejores condiciones, pero el desenlace sucesorio tal vez hubiera sido diferente. Es cierto, por otro lado, que como recuerda David Ibarra, había un gran desmadre en el gabinete económico. No se convenía en nada. Por un lado estaba yo, por el otro SPP, Orteiza y José Ramón. Jorge de la Vega no dijo mayor cosa, aunque después reconoció que tenía la razón. Pero no me creyeron. Los de arriba nunca se meten a las cifras. Cuando dice los de arriba, ¿a quién se referirá, güey? ¿A los de arriba de él o a los de arriba del presidente? ¿Quién maquilló las cifras? Ningún actor susceptible de acararlo hoy carece de intereses, ni se priva de llevar agua a su molino. Emilio Gamboa, a la sazón del secretario particular de Miguel de la Madrid, José Antonio Ugarte, coordinador de asesores de López Portillo, y Rosaluz Alegría, ya en aquel entonces secretaria de Turismo, bendito nepotismo, coinciden por motivos diferentes en pensar que Miguel de la Madrid no fue el verdadero artífice del disimulo estadístico. Gamboa insiste en que el secretario no veía tan de cerca los números, que descansaba mucho en su equipo, y que se encontraba ya de alguna manera arrastrado por la vorágine de la sucesión. Rosaluz dice abiertamente, bendito nepotismo. Si hubo engaño en las cifras, pero el que las maquilló no fue de la Madrid, sino Salinas. De la Madrid también fue manipulado. No sabía que las cifras estaban tan maquilladas. No le dijeron que iban a engañar a López Portillo. De la Madrid no hubiera aceptado a tal punto. Conviene recordar que Rosaluz Alegría inició su larga travesía del desierto con De la Madrid. Este jamás le otorgó el nombramiento de alto nivel que esperaba. Como presidente electo, le invitó a colaborar en su gobierno sin confirmar jamás el ofrecimiento. Pues cómo, güey, si iba y le movía las nalgas a los otros güeyes, o sea, digo, perdón, pero pues, o sea, aquí en el libro dice, ¿no? Como no tenía ni 15 días de divorciada y ya andaba coqueteando con el otro jete, o sea, güey. Pero como diría el poema de Sor Juana, no, hombres que te quejáis de la mujer que queréis. Ugarte se comporta si Miguel de la Madrid contaba con la imaginación y perversión necesarias para idear la maniobra de manipulación de las cifras. Por último, David Ibarra cita sus propias reminiscencias. Los calculadores estaban haciendo sus cifras y tenían la intención de que la SPP ganara. Además, había compromisos de gastos económicos y políticos. Miguel de la Madrid estaba perfectamente informado. Estaba imperfectamente informado. Nadie puede dudar, sin embargo, de que Carlos Salinas, el encargado de elaborar los expedientes para el gabinete económico, exudara esa malicia.
y mucho más, ni de que José Córdoba, ya desde entonces su cercano colaborador en la dirección política, económica y social de la SPP, mostrara la pericia técnica para concebir la maniobra e implementarla. Se antoja creíble la autoría de la joven y audaz mancuerna en esta, la primera de sus múltiples y habilísimas operaciones cosméticas, tan redituables para ellos y tan costosas para todo el país. Como los vestidos de las primeras damas, dices tú. El retoque estadístico derivó en la nominación de Miguel de la Madrid, por las mismas razones que la hipotética manipulación del movimiento del 68 desembocó en la postulación de Luis Echeverría. Contribuyó a crear una coyuntura en la que no había otro candidato posible. Existe en este caso una objeción. El propio José López Portillo ha arguido que al final le quedaron dos opciones: Miguel de la Madrid, si el desafío central ante el país era de índole económica, o Javier García Paniagua, si el reto principal revestía características de orden y seguridad. De tomarse al pie de la letra esta aseveración, el afeitado de las cifras del presupuesto por Salinas y Córdoba, con o sin la bendición de complicidad por omisión de la Madrid, sin ser perdonable, no resulta decisivo. Igual tenían que vencer a un contrincante adicional y era de talla. No obstante, una revisión de la trayectoria de García Paniagua y de las opiniones del círculo cercano López Portillista sugiere una versión ligeramente distinta. El presidente inventó a García Paniagua para jugar con más cartas, y luego perseveró en el invento, incluso ya salido de la presidencia, para no herirlo. En el fondo, sin embargo, su candidatura nunca adquirió verosimilitud. ¿Sabes quién también fue un candidato único en mi opinión? El viejito polémico, güey. Al viejito polémico realmente no le pusieron a ningún contrincante político en la elección. ¿Sabes también quién fue una candidata única en su elección? Que no tuvo realmente contrapeso político. La señora presidenta hoy. O sea, le pusieron a una vendedora de gelatinas y a un pendejo de relleno a competir contra ella, güey. ¿Qué te hace pensar que es diferente esta situación del candidato único en 1982 a lo que estamos viviendo hoy? El que no conoce su historia la vive repitiendo. El hijo del general García Barragán comenzó su carrera en los sótanos de la política mexicana, vinculado al aparato de seguridad de los años 50 y 60. Durante el movimiento del 68, desempeñó un papel de enlace al lado de su padre, aunque formalmente ocupaba el modesto cargo del director de Banrural, en el estado de Michoacán, fraguando nexos con la generación militar que sucedería al entonces secretario de la Defensa, entre otros con su secretario particular, Félix Galván López. Probablemente conoció a López Portillo en los pasillos de Palacio, cuando éste trabajaba en la Secretaría de la Presidencia. Pero en todo caso, la relación no es entrañable en aquel momento. No era militar en sentido estricto, y más bien operaba en las tinieblas de la seguridad nacional civil. Durante el sexenio de Luis Echeverría, paga el precio de la animosidad imperante entre los dos ex colaboradores de Gustavo Díaz Ordaz. Ocupa, sin pena ni gloria, un escaño en el Senado. Cuando concluye el sexenio echeverrista, aspira a prosperar dentro del aparato de seguridad. Así sucede. Al tomar posesión López Portillo, procura allegarse de dos tipos de servicios en los sótanos de la seguridad nacional. En primer lugar, requiere de alguien para terminar de limpiar los restos del movimiento, armados aún activos en el país. La Liga Comunista, 23 de septiembre, responsable de perpetrar el atentado contra su hermana Margarita, poco antes de su acceso al poder. El Güero Medrano en Oaxaca, las FLN en el centro del país, etc. El nuevo presidente, ciscado por el fallido golpe contra su hermana, prefiere actuar sin involucrar al ejército. Si los métodos resultan inconfesables, mejor no saberlo. En segundo lugar, busca colocar una cuña en el férreo control echeverrista del dispositivo de seguridad, personificado por Fernando Gutiérrez Barrios. Nadie podía dudar de la institucionalidad o lealtad de Gutiérrez Barrios, pero su vínculo con Echeverría era demasiado largo e intenso para ser ignorado. Si te diste cuenta, ¿no? Lo que acabamos de leer, güey. Cómo decidieron no utilizar al ejército para cobrarse un favor de alguien que les hizo un atentado. Cómo decidieron erradicar a las fuerzas contraculturales del país, a las fuerzas de resistencia a la presidencia, pero no utilizaron el ejército. ¿Tú qué crees que utilizaron, pendejo? Ahora,
¿Quién se atrevería a decirles que estaban mal en ese momento, güey? ¿Y quiénes somos nosotros para saber si la Liga Comunista 23 de septiembre estaba haciendo algo bien o algo mal? Si al final los que controlaban la narrativa fueron los mismos que los mataron, güey. Y para mencionar otro poema muy interesante, te voy a decir mi poema favorito de toda la historia y de la vida. Cuando vinieron por ellos, todos gritamos. Cuando vinieron por los homosexuales, los maestros, las enfermeras, los ponquetos, los anarquistas gritaron. Cuando vinieron por los anarquistas, los obreros y los maestros gritaron. Cuando vinieron por los obreros, solo los maestros gritaron. Cuando vinieron por los maestros, los alumnos gritaron. Cuando vinieron por los alumnos, yo grité. Cuando vinieron por mí, ya no había nadie que gritara. Ahí te lo dejo de tarea, güey. García Paniagua cumple ambos propósitos admirablemente. Sabía seguir órdenes sin formular preguntas comprometedoras. José López Portillo rectifica como subsecretario a Fernando Gutiérrez Barrios, pero para establecer un equilibrio entre el legendario veracruzano y Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, coloca como director de la Federal de Seguridad a Javier García Paniagua. El propio Gutiérrez Barrios lo recuerda. El nombramiento de García Paniagua fue a petición expresa de López Portillo, y el nuevo director acordaba, como ya era costumbre, directamente con el presidente. El esquema pronto se prestó a otros propósitos, y en particular a uno. Se convirtió en la pieza que faltaba en la pugna entre el secretario de Gobernación y otro titular de una poderosa dirección casi autónoma de la misma dependencia, Margarita López Portillo, responsable de radio, televisión y cinematografía, y verdadera ministra de Cultura de México. Durante el sexenio, su relación con Reyes Heroles era imposible, por la manera de ser del tuxpeño, hosca, irónica, no siempre desprovista de machismo, por la arrogancia y los excesos de la hermana presidencial, y por los clásicos conflictos entre subalternos con vinculaciones superiores y sus jefes, Reyes Heroles comienza a hostilizar, a acotar y a enemistarse con Margarita. Esta empieza a ampararse en la amistad y protección del director de la Federal, y digo que era hermana del presidente, ¿verdad?, que a su vez comprueba el deterioro de su relación con Reyes Heroles, en la medida en la que acuerda directamente a Los Pinos. García Paniagua va escalando los peldaños de la política mexicana, en estos años, de director de la Federal a subsecretario de Gobernación en el 78, de ahí a secretario de la Reforma Agraria, de donde pasa a la presidencia del PRI en agosto de 1980. En el edificio de Insurgentes Norte se desboca su ambición, y los malentendidos clásicos del mecanismo sucesorio siembran la típica confusión de esta etapa del proceso. López Portillo exhibe especial afecto y confianza para con Javier. Entre otros miembros del gabinete y en el ambiente político de los desayunos, García Paniagua comienza a tomar vuelo. Se rodea de periodistas y asistentes, entre ellos José Luis Mejía, quienes redactan discursos más densos y articulados que lo esperado de parte de un personaje identificado más bien con la vieja escuela y el viejo estilo, y con una cierta sabiduría popular. Se le empieza a mencionar en las columnas, y Margarita López Portillo, tal vez acompañada en pequeña medida por su hermana Alicia, comienza a insinuarle que tiene posibilidades para lo grande. Como no enfrenta grandes resistencias ni vetos, en lugar de comprender que ello se debía tal vez a la falta de viabilidad de su candidatura, deduce un significado opuesto, anuencia o apoyo. Cultiva cada vez más sus relaciones con las Fuerzas Armadas, y en particular con el secretario de la Defensa Nacional, Félix Galván, antiguo colaborador de su padre. Interpreta las palmadas en la espalda del presidente en un sentido estrecho y personal, no genérico, como lo eran en realidad, según uno de los principales allegados a López Portillo. Los gestos de la familia presidencial, entre otros, un retrato al óleo encargado por Margarita y los saludos afectuosos que le envía José Ramón López Portillo a través de colaboradores suyos, reciben una explicación sucesoria. En el caso específico de los reiterados abrazos transmitidos a García Paniagua por dos personas cercanas al hijo del presidente, Gilberto Fierro, colaborador de García Paniagua desde la Reforma Agraria, y Rocío Culebra,
funcionaria de la Subsecretaría de Evaluación de la SPP, a cargo de José Ramón. Ambos, quizá para venderle el favor a García Paniagua, o tal vez por ingenuos, toleran o fomentan que el líder del PRI traduzca mensajes simplemente cariñosos en muestras presidenciales de adhesión a su candidatura. Cuando las cosas no resultan y García Paniagua se siente engañado y traicionado, su furia se dirige contra el hijo del presidente, al que incluso amenaza de muerte. Otros cercanos colaboradores de López Portillo también le darán ínfulas al político jalisciense. En una ocasión, en 1981, invita a cenar a una de sus casas, en la Ciudad de México, a Carlos Tello, José Andrés Orteiza y Jorge Leipén, a quienes intentará seducir junto al resto del círculo íntimo del presidente: Ugarte, Casio Luiselli, José María Sbert, etc., solicitando la ayuda en materia de política económica. Que no había Pérez o, no sé, güey, Juárez, López, ¿no? Bueno, López sí, pero era López Portillo el güey, ¿no? José López Portillo repite hasta la saciedad que, al final, permanecieron en la contienda dos aspirantes, aunque Pérez y López también son todos españoles, discúlpame, güey. Miguel de la Madrid, si el problema era económico; García Paniagua, si era político. Su hijo, bendito nepotismo, corrobora el planteamiento y confirma la viabilidad de la candidatura, e incluso piensa que hasta el último día, y en todo caso, al pronunciar su quinto informe de gobierno, el 1 de septiembre del 81, 3 semanas antes del destape, su padre no había decidido. Si la situación en México se deteriora rápidamente o mi padre siente que el problema de México es la estabilidad política del país, sí creo que hubiera tomado esa decisión: nombrar a García Paniagua. Otros colaboradores cercanos del presidente no comparten esa convicción. Piensan que López Portillo se fabricó una carta adicional conforme se le caían las anteriores, para no quedarse sin ninguna al final, aunque en realidad así sucedió. Y sospechan que, debido a su falta de oficio político, nunca había jugado en las grandes ligas. García Paniagua se dejó embaucar por la corriente y por los simpatizantes. Así se fraguó un mecanismo autoperpetuador de la creencia. Por tratarse de un hombre recio, vengativo, proclive a los métodos de fuerza y violencia. No se pudo desenmarañar posteriormente al engaño. Ni López Portillo ni nadie podía abiertamente confesar que García Paniagua nunca había figurado en la terna finalista. En realidad, en una clásica sucesión por descarte, López Portillo careció por completo de opciones al precipitarse los acontecimientos. Francisco Javier Alejo, interlocutor confiable para López Portillo, a pesar de su destierro dorado como embajador en Tokio por su filiación echeverrista, recuerda una conversación en Los Pinos, en enero de 1982, semanas antes de la primera devaluación de aquel año fatídico. Después de haber conversado con David Ibarra para formarse una idea del estado de la economía mexicana, interpeló al presidente: ¿por qué no le aceptó a Ibarra la carta de intenciones con el Fondo Monetario Internacional, junto con una devaluación, un recorte al gasto, un aumento de impuesto y un enfriamiento general de la economía? En verano, como recomendaba el secretario de Hacienda. López Portillo, impasible, no tuvo más remedio que aceptar la verdad, porque me hubiera quedado sin candidato. Después de 40 años de beneficios, el país, por tercera vez consecutiva, comenzaba a pagar los exorbitantes costos de su idiosincrástico mecanismo sucesorio. Seguramente, güey. ¿Sabes quiénes también ahorita están recortando su gasto social para pendejadas que no tienen nada que ver con lo que importa? Los europeos. Para la guerra. Siempre se ha atacado el gasto social con pretextos parecidos a estos. Al final, como te vengo diciendo, todo el puto mes, todo el tiempo que hemos leído este libro, güey, es más, por aquí tenía el separador, güey, lo empezamos exactamente el 31 de julio, güey. O sea, tengo agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses leyendo esta mierda y diciéndote, güey, que el que no conoce su historia la vive repitiendo. Quizá su excepcional instinto político le permitió a Porfirio Muñoz Ledo captar el aprieto del presidente, llevándolo al extraordinario gesto que recuerda aún con orgullo y asombro. En junio o julio de 1981, realizaba una de sus innumerables visitas de Nueva York a la ONU, a México y Los Pinos. Ahí conversaba con el presidente de política más que de asuntos internacionales. López Portillo le pregunta cómo ve su cuadro de precandidatos, pues los comentarios de Porfirio lo llevan a concluir que éste está pensando en otro nombre. Me es muy difícil descalificar a ninguno
o buscarles defectos porque son mis amigos, pero creo que hay un agente más, presidente, dice Porfirio. ¿Quién?, pregunta López Portillo. Le da largas. Ah, no, está sentado frente a usted. Es absolutamente obvio. El mejor candidato está frente a usted. Discúlpeme. López Portillo le da largas. Promete brindarle la oportunidad de pronunciar un discurso de promoción en septiembre, etc. Muy pronto sobreviene la nominación de Miguel de la Madrid, adelantada casi un mes en relación con el calendario anunciado por el presidente, debido a consideraciones que conforman, en parte, la tesis de la invención de García Paniagua. López Portillo había notificado a la clase política su deseo de detener la designación del candidato del PRI, hasta después de la reunión internacional de Cancún, llamada Norte-Sur, por celebrarse a finales de octubre. Lo repitió en varias ocasiones, justificando su decisión por el imperativo de llegar con toda la fuerza a la presidencia, a la reunión. De llegar con toda la fuerza de la presidencia a la reunión. No era especialmente necesaria la demora, pero López Portillo se convenció a sí mismo de su tesis. Es entonces imaginable la sorpresa cuando, a mediados de septiembre, a su regreso de un viaje oficial a Estados, el mandatario mexicano deja caer una bomba. El PRI tal vez adelante sus decisiones. Un par de días más tarde se producía la postulación de Miguel de la Madrid. Como en casi todos los casos, los tiempos fallaron al presidente. En la lógica sucesoria impera una comprensible tendencia innata a parar la marcha inmisericordia del tiempo, retrasando al máximo el principio del fin. Nunca se logra. Pues no, güey, porque el tiempo no existe, lo inventamos nosotros. Si no, pregúntale a algún animal qué horas son. En este caso, el motivo específico de la prisa, según la versión relatada a Porfirio Muñoz Ledo por Enrique Olivares Santana, el secretario de Gobernación, y confirmada en lo esencial por José Ramón López Portillo, se derivó de la precandidatura de Javier García Paniagua. Porfirio recuerda: me saca al jardín, Enrique, platicamos y le digo, ¿por qué me saca al jardín? ¿Qué no maneja usted todas las grabaciones? Contesta algo así como, bueno, también existe la inteligencia militar, indicando que otra gente nos puede estar escuchando. Entonces me dice, ¿ya hablaste con el presidente? ¿Cómo ves lo del destapamiento? Yo lo veo inminente, siento que las cosas ya llegaron a un límite. Mi sensibilidad me dice que no tiene objeto esperar si el presidente ya tiene la decisión. No quisiera que un día se presentara el secretario de la Defensa con el presidente y le dijera, queremos que el candidato sea Javier. Es cierto que Olivares Santana se consideraba el guardián civil de la relación de García Paniagua con el ejército, y quizá exageraba, era, como dice Porfirio, el centinela de la civilidad desde Gobernación. Muñoz Ledo se entrevista a las pocas horas con López Portillo, narra parte de su conversación con el titular de Bucareli, y se percata de que el presidente ya había tomado una decisión. Sugiere que, siendo el caso, es mejor anunciarla de una vez. Muñoz Ledo no pretende haber convencido a López Portillo, simplemente le permitió confirmar una resolución, ya adoptada. Porfirio cree hoy que el secretario de Gobernación buscaba evitar que García Paniagua, con su carácter impulsivo, fuera a imponerse. Lo que la clase política cercana a López Portillo quería evitar, era que los movimientos del carácter del presidente no fueran a hacer que Javier se impulsara. Temían menos una decisión de López Portillo que un acto de fuerza de García Paniagua. José Ramón López Portillo lo ratifica a su manera. Chúpalo. En agosto de 1981, el general Galván le deja saber a José López Portillo que estaba con García Paniagua. En buena medida por eso, y porque ya con la situación económica deteriorada, daba lo mismo llegar a Cancún con o sin destape. Se adelanta la postulación de Miguel de la Madrid. A pesar de ello, García Paniagua nunca fue un candidato viable. Lo inventó López Portillo, por las razones ya expuestas y para que sus adversarios no descabezaran al único candidato sobreviviente, Miguel de la Madrid Hurtado. Pero ya echada a andar la ficción, esta cobró vida propia, y hubo que actuar en consecuencia. Pregúntenle a Slim. Pasando de prestanombres a dueño de México. El secretario de Programación y Presupuesto triunfó porque captó mejor que nadie el deseo y ambición de trascendencia de López Portillo, y porque sorteó mejor que los demás la maralla de exigencias objetivas y de artificios, intrigas e insidias en las que se había convertido la sucesión presidencial. En particular, evitó hasta el final infundirle cualquier sensación de pesimismo y derrumbe a López Portillo. Al contrario, le inspiró una gran confianza en lo tocante a su pericia administrativa. Comprendió que para un hombre sin ambición de poder, una vez concluido su sexenio,
pero terriblemente vanidoso y simultáneamente dotado de un bagaje intelectual sin parangón. En los anales recientes de la presidencia, su lugar en la historia era lo primordial. Por ello, mantener la ficción de un cierre seccional con broche de oro resultaba imperativo. El crepúsculo de la administración López Portillista debía aparecer al alba de la nueva era inaugurada por el mejor expresidente de la historia de México. De la Madrid incurrió en las mismas intrigas y estratagemas que sus adversarios, pero lo hizo mejor, según Ibarra. Su secretaría gastó en la campaña del titular, a través de funcionarios como Ramón Aguirre y Carlos Salinas, y para reclutar a gobernadores, diputadores y senadores, sumas equivalentes a las que empleó Díaz Serrano, solo que el exceso no le perjudicó. Atacó a sus rivales con la misma ferocidad desalmada que todos. Cuando López Portillo le reclamó a Ibarra los ataques de Óscar Levina de la Madrid, el secretario de Hacienda invocó las grabaciones que obraban en su poder, de Ramón Aguirre, fomentando inventivas de prensa en su contra. También hay un güey, ¿no?, que ahorita está preso en Estados Unidos, que se la pasaba grabando a toda la política mexicana. Al final, güey, todos estos argumentos de que son empleados gringos, pues tienen mucho sentido, güey. O sea, no sé, la verdad siento que tenemos como sociedad que redefinir a nuestra clase política, güey, ¿no? Y creo que está definida en base a un sistema como muy oligárquico, ¿no? O sea, no, ya porque son los jefes saben más. Y, güey, todos los que trabajamos sabemos que nuestros jefes son una bola de inútiles, güey. O sea, Chile, güey, con y sin ningún respeto. O sea, ¿cuántos jefes estúpidos no has tenido, güey? ¿Cuánta gente inútil no has tenido? ¿Cuántos nepotismo no has tenido que aguantar en tu vida? O influyentismo o lamehuevismo. Entonces, pues si así es nuestra política, güey, ¿por qué nos extraña que nuestra vida real sea así? Cuando al final somos nosotros los que construimos la sociedad en la que vivimos. En teoría, también puede seguir como siempre esperando a que el gobierno mediocre que tenemos lo haga todo. Y no es una situación del país. O sea, el gobierno es mediocre en cualquier lado, güey. Por algo es gobierno. Así para que digan que fui a la marea rosa. Porque los hombres de verdad nos vestimos de rosa. Todos los demás son jotos. Buenos días, ¿cómo están? ¡Pling! Ayer tuve que dejar de leer, güey. La verdad, porque me aburrí. Así, honestamente. Pero de verdad que me encantaría poderme dedicar solamente a esto, güey. Ahí se los encargo. El secretario de Programación y Presupuesto triunfó porque captó mejor que nadie el deseo y la ambición de trascendencia de López Portillo, y porque sorteó mejor que los demás la maraña de exigencias objetivas y de artificios, intrigas e insidias en las que se había convertido la sucesión presidencial. En particular, evitó hasta el final infundirle cualquier sensación de pesimismo y derrumbe a López Portillo. Al contrario, le inspiró una gran confianza en lo tocante a su paciencia, a su pericia administrativa. Comprendió que para un hombre sin ambición de poder, una vez concluido su sexenio, pero terriblemente vanidoso, y simultáneamente dotado de un bagaje intelectual sin parangón, en los anales recientes de la presidencia, su lugar en la historia era lo primordial. Por ello, mantener la ficción de un cierre seccional con broche de oro resultaba imperativo. El crepúsculo de la administración López Portillista debía aparecer al alba de la nueva inaugurada por el mejor expresidente de la historia de México. De la Madrid incurrió en las mismas intrigas y estratagemas que sus adversarios, pero lo hizo mejor. Según Ibarra, su secretaría gastó en la campaña del titular, a través de funcionarios como Ramón Aguirre y Carlos Salinas, para reclutar a gobernadores, diputadores y senadores, sumas equivalentes a las que empleó Díaz Serrano. Solo que el exceso no le perjudicó. Atacó a sus rivales con la misma ferocidad desalmada que todos. Cuando López Portillo le reclamó a Ibarra los ataques de Óscar Levina de la Madrid, el secretario de Hacienda invocó las grabaciones que obraban en su poder de Ramón Aguirre, fomentando inventivas de prensa en su contra. El presidente anhelaba legar un país ordenado, planificado, acomodado de acuerdo con criterios razonables y claros. Más que un abogado, economista o político puro, López Portillo hizo sus pininos en el sector público como administrador. Lo motivaba una verdadera obsesión administrativa, sana y pertinente para el país. Y Miguel de la Madrid, desde que orquestó y consumió la negociación intragubernamental del Plan Global de Desarrollo, acogió el fantasma de su antiguo profesor de teoría del Estado.
Enseguida organizó su equipo y sus relaciones personales en el palacio, con el fin de tranquilizar a López Portillo. En cuanto al destino de sus allegados más cercanos, José Ramón, Rosa Luz, Orteiza, Caso Luiselli, se les abrirían mayores perspectivas con él que con los demás. Y finalmente, cuando la crisis se abatió sobre el país, De la Madrid comprendió que lo esencial consistía en mantener el estado de ánimo del presidente, en posponer hasta después de la postulación priista, y de preferencia hasta pasadas las elecciones del 82, las graves disyuntivas que confrontaría la nación. Es intrascendente si el engaño o la traición son responsabilidad de él o de sus subalternos. La lógica del sistema inducía a colaboradores como Salina y Córdoba, en el caso de la Madrid y Óscar Levín y Heriberto Galindo, en el caso de David Ibarra, por ejemplo, a actuar desenfrenadamente, subordinar todo, la conquista de la candidatura y luego la elección, y finalmente la toma de posesión, formaba parte tanto de la mecánica sucesora como de la política de poder en cualquier latitud. La diferencia radica en la ausencia de salvaguardas o muros de contención en el sistema mexicano. A raíz de la unicidad de la decisión, Salinas y Córdoba, suponiendo su responsabilidad para la maniobra presupuestal, extremaron el cinismo y la audacia hasta límites previamente insospechados. Aunque cabe la pregunta de si sus emboscadas y ardides fueron más perniciosas para el país que los de Luis Echeverría en el 68. Por ejemplo, haber comprendido que disimularle a López Portillo la severidad de la crisis casi garantizaba la designación de su candidato, y no proceder en consecuencia hubiera resultado incongruente y absurdo. Otros sí se habrían comportado de esa manera, ganando la partida. El mecanismo sucesorio obliga a engañar al gran elector, ya que la verdad es inaceptable para él. El elector, a su vez, se ve forzado a engañar al elegido y a los inelegibles. La verdad revelada antes de tiempo se vuelve mentira. En la lógica de nuestra clasificación binaria de las sucesiones presidenciales, establecemos que el elegido, cuando lo es por eliminación, suele revelarse más rápidamente con mayor intensidad que en la otra hipótesis. Nada más natural. El afortunado sobreviviente de las guerras sucesorias concluye, no sin razón, que su triunfo obedece a sus propias artes y virtudes, no al capricho o a la imposición del caudillo otoñal. Obviamente, la sensatez no se desvanece por completo. El ganador sabe que fue escogido por el presidente y solo el tiempo puede borrar esa certeza. Pero también concluye que si lo escogieron, fue gracias a su superioridad política y personal, de encanto y de rudeza, de pericia y de experiencia, de sutileza y de sabiduría. Frente a los demás, en el caso que nos ocupa, Miguel de la Madrid no carecía de motivos para reforzar esta convicción. En efecto, cada uno de los criterios centrales en la decisión de José López Portillo fue precisamente la competencia técnico-administrativa de la Madrid. Además, aún sin ser el responsable directo del engaño de las cifras, se preció de navegar con gran destreza en los rápidos de la crisis petrolera y fiscal del verano de 1981. Sobre todo, al cotejarse su actuación con la de otros dos candidatos posibles, pero derrotados por la crisis, Jorge Díaz Serrano y David Ibarra. Si la víctima de la Madrid se originó en su habilidad y no en la magnanimidad de López Portillo, a nadie podría extrañar que la relación entre estos se agriara, lentamente al principio, con mayor celeridad después, a partir del destape. Al final, la ruptura rebasará el terreno personal para abarcar una infinidad de ámbitos y entrañará un pago oneroso para el país, no solo para los interesados. Como lo señalan los propios expresidentes, en sus entrevistas, López Portillo acarició la idea de ubicar a García Paniagua en la Secretaría de Gobernación en el sexenio siguiente. Supuso, además, que de la Madrid y el presunto finalista perdedor se entenderían correctamente, y por ello rectificó a García Paniagua en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en los primeros días posteriores al destape. Pero la reacción iracunda del jalisciense no se dejó esperar, ni permitió la materialización de estas perspectivas. Empezó a vociferar contra López Portillo y su hijo, llegando a proferir amenazas de muerte contra ambos, que fueron debidamente transmitidas a quien correspondía. Por Gilberto Fierro, el exsecretario de la Reforma Agraria, a José Ramón López Portillo, y vía Ignacio Ovalle a Miguel de la Madrid. García Paniagua se permitió una expresión imperdonable el mismo día del destape, a propósito de la ratificación de la candidatura de la Madrid, por la próxima convención del PRI. Eso está por verse, y sencillamente desistió de figurar en los diversos actos de lanzamiento de la campaña. Cuando López Portillo le propone a de la Madrid la permanencia de García Paniagua en el PRI y su eventual paso a gobernación,
El candidato se muestra escéptico y renuente. No le agrada la facilidad con la que García Paniagua ha recurrido a la fuerza o a la violencia en el pasado. Finalmente, solicita un reemplazo, petición a la cual accede López Portillo. En principio, Pedro Ojeda Paullada llena los requisitos para ser un candidato viable al salto transeccional y para fungir como seguro de vida de López Portillo en el próximo sexenio. Pero de la Madrid aprovecha hábilmente la coyuntura para adelantar la designación de Manuel Bartlett como secretario general del PRI y coordinador de la campaña, de tal suerte que Ojeda representará poco más de una figura de adorno a lo largo de los próximos meses y no podrá aspirar a un cargo destacado en la siguiente administración. Ocupará la Secretaría de Pesca. El mandatario saliente había perdido su primera batalla, provocando su propio desamparo ulterior al abrir el flanco al ataque sin respuesta ni defensa en el sexenio por venir. Total, la Secretaría de Pesca es de adorno, güey. Conforme pasan los meses, López Portillo comienza a atisbar en el atardecer sexenal el tamaño de la crisis que enfrenta y su vinculación casual con las reuniones del gabinete económico. Ay, güey. Se desencanta con De la Madrid por ese motivo y por algunos temas de su campaña, la renovación moral, por ejemplo. Pero llevan la fiesta en paz por un tiempo. Al momento de seleccionar a los candidatos para las cámaras, López Portillo se descobija de nuevo, rehusándose a incluir colaboradores suyos entre los diputados y senadores, con muy contadas excepciones, como Jorge Díaz Serrano. La desprotección se vuelve doble partida, ya que no solo carecerá de defensores en el Congreso futuro, sino que habrá hostilizado a colaboradores esperanzados con seguir con el candelero gracias al apoyo del jefe Cejas. Con el antecedente del cerco echeverrista clavado en la memoria, López Portillo procurará dejarle las manos libres a De la Madrid, sin prever ni un fin del sexenio tan desastroso como lo fue, ni una actitud tan vengativa y excesiva como la que a sus ojos exhibiría más tarde De la Madrid. De ello se deduce, por cierto, una mayor verosimilitud de la tesis de Miguel de la Madrid que de la de López Portillo, en torno a la autoría de la inclusión de José Antonio Zorrilla, el asesino de Manuel Buendía. En todo el libro tampoco se ha hablado ni una sola vez del asesino de Colosio, ¿te das cuenta, güey? Digo, ahorita que hablaron de otro asesino. El asesino de Manuel Buendía, como director de la Federal de Seguridad. Lo habrá notado el lector. Los dos expresidentes disienten diametralmente entre sus entrevistas sobre el nombramiento de Zorrilla. López Portillo asume insistentemente la culpa, mientras que De la Madrid, vía Manuel Bartlett, hace lo mismo. Parece más lógico, sin embargo, que el equipo de la Madrid, en este, como en todos los demás casos, haya tomado la iniciativa de un nombramiento previo al cambio de poderes, aunque formalmente la designación sea firmada todavía por el presidente en funciones. Así sucedió con Jesús Silva Herzog, en la Secretaría de Hacienda, y de cierto modo con el de Bernardo Sepúlveda como embajador en Washington. No es de extrañar que un Manuel Bartlett ya abocado a la Secretaría de Gobernación buscar arrebatarle a Fernando Gutiérrez Barrios el control de un aparato de seguridad dominado por este durante casi un cuarto de siglo. Cuando la crisis cambiaria fiscal y sociológica cimbra al país en agosto del 82, madura el caldo de cultivo para un rompimiento definitivo entre López Portillo y De la Madrid. Hasta ese momento las tensiones naturales y crecientes propias de una sucesión por descarte cupieron dentro de los límites tradicionales, entre otros motivos porque De la Madrid se esmeró por dejar abierta la posibilidad, o la ficción, de una reconciliación transeccional del núcleo de López Portillista más querido. Su hijo José Ramón, su cuñada o exesposa Rosaluz, no me acuerdo qué era, José Andrés Orteiza, José Antonio Ugarte, Luiselli, Rafael Izquierdo, bendita nepotencia, etc. Nepotismo. Pero la nacionalización de la banca y las medidas puestas en práctica por el nuevo director del Banco de México, Carlos Tello, durante los 90 días de su gestión, hipotecarán esa eventualidad, que por otro lado contradecía en exceso la lógica de la sucesión por descarte. En su entrevista, Miguel de la Madrid señala que en el transcurso de una primera conversación al respecto en mayo del 82, el presidente lo previno sobre la posibilidad de la expropiación bancaria, asegurándole, sin embargo, que nada estaba decidido. En todo caso, le avisaría a tiempo. No lo hizo. El mensaje portado por José Ramón López Portillo llega a su destinatario en la víspera de la nacionalización.
En parte por eso, en parte porque no concordaba con la idea, y en parte porque una acción tan drástica violaba la regla no escrita de abstenerse de aplicar medidas de impacto futuro al final de la administración. Regla violada ciertamente por Echeverría en Sonora y Sinaloa. Por ejemplo, aunque en una acción, a fin de cuentas puramente local, de la Madrid la rechaza, cuando además es requerido el informe presidencial donde habrá de aplaudirla media y simultáneamente desaprobarla con un retorcido lenguaje corporal. La ruptura se consuma. López Portillo a su vez se arrepentirá de su elección de sucedor, al igual que Díaz Ordaz, años antes, y que Carlos Salinas, años después. Tratará de consolidar constitucionalmente su acto, heroico o de inmolación, según se quiera ver. Al final, López Portillo clausura su mandato en la zozobra y la desgracia. Comisionado por Miguel de la Madrid, Salinas le advierte a José Ramón de la intención del nuevo régimen de cargarle la mano a su padre. Jorge Díaz Serrano, por su parte, pasará el sexenio en la cárcel. Una extraña mezcla de destinos de chivo expiatorio y de hombre de la máscara de hierro. La arrogante omnipotencia de los de la madridistas, engendrada por el previsible, pero no por ello aceptado, convencimiento de su adalid de haber vencido gracias a la superioridad técnica demostrada en la contienda, entrañará graves consecuencias para el país. En primer término, angostará el círculo de reclutamiento del nuevo gobierno y de las élites administrativas y políticas en general. La Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Secretaría de Programación y Presupuestos se adueñan de la administración pública, por ser ellos, a los mejores ojos de su líder. Hasta la fecha, la nación padece los efectos de la consiguiente exclusión de los demás. En segundo lugar, la pericia manifiesta de los recién llegados no será tal. Cometerán error tras error, en parte por la exiguidad de radio de opiniones que escuchaban, y en otra, por la monocronía burocrática, ideológica y política. Los emisores de dichas opiniones, por último, aquí radica tal vez el mayor peligro. Las bases de sustentación política y generacional del régimen se angostarán a tal punto que, cuando sea preciso cambiar de rumbo, al cabo de 6 años de estancamiento económico y desplome del nivel de vida de los mexicanos, el único apoyo disponible provendrá de las fuerzas exteriores al ámbito tradicional del sistema. Escucha esta mamada lo que va a decir, güey. La Iglesia, Estados Unidos, los nuevos núcleos empresariales, ya sea formados deliberadamente para ello, ya sea de origen o vocación misteriosa e inconfesable. Las raíces del salinismo surgen de la tierra fértil del atrincheramiento de la madridista. Esta, a su vez, fue barbecheada por una sucesión sobrecargada de tensiones. Al igual que en 1976, la mágica orfebrería sucesoria de la época de oro sucumbió ante el embate de la deriva económica y de los años de uso. Las dos próximas y últimas sucesiones sufrirán las consecuencias. Pues mentiras no está diciendo, güey, ¿no? Al final nosotros... ¿Viste cómo casi me muero? Al final, güey, nosotros podemos tomar la decisión esa, ¿no? La de pensar y decir, bueno, sí, fue Estados Unidos, fue la Iglesia la que vino a rescatarnos. Gracias, Dios mío, no mames. O podemos pensar y decir, güey, pues todo esto se fue gestando y construyendo para que en algún punto tuviéramos que necesitar un salvador, ¿no? Al final, esta parte del, no sé, los que estén un poquito versados en la literatura y el cine, el viaje del héroe, güey, ¿no? Como siempre, nuestra psique o nuestra cosmovisión nos pide que tengamos un héroe, papá o mamá cuando somos chiquitos, luego llegamos a la escuela, maestro o maestra, ¿no? La enfermera, el enfermero, con quien nos escondemos de la maestra malvada, ¿no? El director, la directora, coordinador, coordinadores, y así siempre vamos teniendo como una figura de autoridad con la que nos podemos esconder, y ya que somos adultos y pues ya no podemos echarle la culpa a otros adultos, pues necesitamos figuras más grandes, güey. Entonces tenemos la iglesia, tenemos con las religiones, no solo una iglesia, todas las iglesias. Tenemos los controles del gobierno y sus aparatos, yo voy a decir fascistas, ustedes pueden decirles lo que quieran, de mecanismos de control, para mantener a la gente como la tenemos hoy, güey. Entonces, siempre como sociedad necesitamos un héroe. No sé si sea verdad, creo que más bien como sociedad necesitamos aceptar que, no sé, güey, o sea, somos pendejos tal vez, o que... no sé, güey, o sea, no sé cómo llegar a ese punto sin
Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. La gente, yo soy Barbitas. El que no conoce su historia está condenado a repetirla o la vive repitiéndola. Y pues muchas gracias a ustedes por acompañarme en este viaje político que es La Herencia, la arqueología de la Asociación Presidencial en México. Pues dime qué piensas. Nos vemos pronto.